Buenas a todos. Bueno, en esta segunda clase sincrónica vamos a trabajar sobre el modelo de la morfología distribuida en relación con la enseñanza de lenguas. En la primera parte voy a describir un poco la arquitectura de la gramática de acuerdo con esta propuesta que se marca dentro de la gramática generativa, y en la segunda parte nos vamos a focalizar en cómo puede repercutir en la enseñanza de lenguas en particular. ¿Okay? Habíamos visto en las clases anteriores que, según el modelo minimalista chomskiano, la gramática funciona del siguiente modo. Hay un lexicón del cual seleccionamos los ítems léxicos. Estos ítems léxicos los combinamos a partir de operaciones sintácticas, principalmente a partir del ensamble, para generar una estructura sintáctica que luego va a ser transferida a la forma fonética, ¿okay? Donde se va a transformar en una representación fonológica, y luego a la forma lógica. Esta estructura sintáctica va a ser transferida a la forma lógica donde se va a interpretar semánticamente. ¿Okay? En esta perspectiva, de acuerdo con esta perspectiva de la gramática, el léxico, este componente que está en verde, se encuentra altamente especificado, y los ítems léxicos contienen mucha información. Información del tipo semántica, información fonológica, información sintáctica y también información idiosincrática. Eh, Estos modelos se suelen denominar modelos lexicalistas porque asumen la existencia de un léxico rico, ¿no? Al cual la gramática accede, la sintaxis accede para construir las eh, configuraciones sintácticas. Entonces, en un lexicón lexicalista, un ítem léxico, por ejemplo, como romper, podría contener información del siguiente tipo, ¿no? Entonces, tomamos la palabra romper, ¿no? Seleccionamos este ítem y lo que encontramos es información como, por ejemplo, su pronunciación, se pronuncia romper, que pertenece al paradigma de la segunda conjugación, que es un verbo, una información categorial, información sobre el marco de subcategorización, ¿no? Que selecciona un sintagma nominal, eh, que puede ser transitivo o intransitivo, esa es información sintáctica. Yo puedo decir Juan rompió la mesa, en cuyo caso estamos hablando de una estructura transitiva, o la mesa se rompió, donde es intransitiva. Se interpreta como causar que X devenga o se convierta en roto, ¿no? Esa es una especificación de su semántica. Selecciona un agente y un paciente, ¿no? A veces solamente un paciente, como por ejemplo, se rompió la mesa. Es un verbo dinámico, delimitado, puntual, ¿okay? Y también tenemos información idiosincrática respecto del significado. Puede ser quebrar, destrozar o lo que sea que significa romper. Entonces, toda esta información está listada en el léxico, y como vemos es mucha información teniendo en cuenta la cantidad de ítems léxicos que cabrían en nuestro cerebro. ¿Okay? Eh, Ahora, desde esta perspectiva, una perspectiva lexicalista, el ítem léxico proyecta una estructura en la sintaxis, ¿no? El ítem léxico dice, necesito un agente y un paciente. Entonces proyecta, el ítem léxico salen y se proyectan los argumentos necesarios. En ese sentido es un modelo endoesquelético, porque la estructura sintáctica se construye desde adentro, desde las propiedades del ítem léxico, ¿no? El ítem léxico y sus propiedades arman entonces el esqueleto de la construcción, ¿okay? Salen del ítem léxico. Por eso hablamos de un modelo endoesquelético. Un léxico de estas características cuenta con la ventaja de que nos permite explicar comportamientos específicos de las lenguas, de los ítems léxicos, y también idiosincráticos, ¿no? de las lenguas. Ahora, ¿este léxico se construye de la nada? Bueno, hay distintas hipótesis. Eh, Tenemos la hipótesis lexicalista fuerte, que establece que, bueno, hay un componente morfológico probablemente previo al léxico que construye los ítems léxicos, incluyendo la morfología derivativa y la morfología flexiva,
Eh, Esa sería y después la sintaxis manipula eso, o una hipótesis lexicalista débil, ¿no? Que establece que, bueno, la morfología flexiva sí puede ser manipulada en el campo de la sintaxis, eh, y quizás esto ya no venga establecido del léxico, ¿no? Eh, pero por lo general se suele asumir que los ítems léxicos ya vienen construidos de antemano, ¿no? Especialmente cuando se trata de los morfemas derivacionales, y que la sintaxis manipula esas palabras, esos ítems, ¿no? O sea, no, la sintaxis no puede acceder por dentro de los ítems léxicos. Esto es lo que proponen los modelos lexicalistas. También tenemos dentro de los modelos lexicalistas dos propuestas: un léxico dinámico, ¿no? En donde puede haber operaciones que manipulan la estructura interna de los ítems léxicos dentro del léxico, por ejemplo, el modelo de Levin y Rappaport, o un léxico estático en donde no ocurre ningún tipo de operación, ¿no? Como por ejemplo, operaciones como el borrado de argumentos, el incremento de argumentos, etc. Bueno, nosotros nos vamos a focalizar en un modelo alternativo, que es el modelo de la morfología distribuida, que surge a partir de la publicación de Hall y Marantz, 1993, y trabajos subsiguientes, y que es un modelo no lexicalista, vamos a ver, que cuestiona algunas de estas premisas que estuve mencionando, y que gira en torno a tres preguntas cruciales. Una de esas preguntas es si los hablantes memorizamos palabras enteras. En el cerebro tendríamos, por ejemplo, la palabra organizador entera, o componentes morfológicos como organ, isar, dor y es. La otra pregunta es, bueno, ¿cuál es la naturaleza del sistema que ensambla los morfemas en palabras y qué relación tiene con la sintaxis? ¿Hay un componente pre-léxico que combina los morfemas y los introduce al léxico y después la sintaxis no trabaja con los morfemas? ¿O sí? Y la tercera pregunta es, ¿por qué no siempre hay una correspondencia uno a uno entre la sintaxis y la fonología? ¿No? Esa falta de isomorfismo entre la sintaxis, la estructura sintáctica y lo que se pronuncia. Algunos ejemplos son de este isomorfismo, esta falta de correspondencia, son los casos de alomorfía contextual, donde hay distintos exponentes, pero un solo significado. Algunos ejemplos podrían ser la pronunciación del rasgo de pasado, ¿no? Como t, d o id en inglés, ¿no? Dependiendo del tipo de palabras, ese mismo morfema se pronuncia, y alomorfos se pronuncian de manera distinta, o el artículo indefinido se pronuncia como a o a o an, dependiendo de si el sustantivo siguiente posee o comienza con una vocal o no. ¿Okay? También hay casos de sincretismo, donde hay muchos significados, pero hay un solo exponente. El caso quizás más claro en la lengua española es el C, ¿no? El C posee muchos significados, pero tenemos solamente un exponente. Ahí existe el C pasivo, el ergativo. El C pasivo, por ejemplo, se arrestaron los delincuentes. El C ergativo, se rompió la mesa. El impersonal, se fuma mucho en Argentina. El se espurio, cuando aparece con un objeto directo, tercera persona, como se lo dije, en vez de le lo dije. O el ser reflexivo, Juan se peina. No hay muchos significados, pero un solo exponente. O, por ejemplo, cuando tenemos canté, un verbo en el pretérito perfecto simple, ¿no? Esa e condensa muchos significados, significados relativos al tiempo, al aspecto y al modo, y a los rasgos de persona y número, ¿no? Entonces todo eso está condensado en un solo exponente. O sea, ahí hablamos de sincretismo. Y también hay formas sintéticas analíticas, donde a veces tengo el mismo significado, pero expresado en formas distintas, ¿no? Un ejemplo claro es los comparativos en inglés, donde tenemos una forma sintética que es morfológica. Las formas sintéticas son cuando se sigue algún tipo de patrón morfológico y aparece todo como sintetizado junto, ¿no? Como en taller, aparece tall y el comparativo como un sufijo. Y las formas analíticas son más sintácticas, que aparecen, ¿no? El análisis implica expansión, aparecen como separados,
Y tenemos el mismo significado de ER, de la R, de más, en una palabra aparte, ¿no? Precediendo al adjetivo. Bueno, vamos a ver algunas de las respuestas para estas preguntas. Respecto a la primera pregunta, si los hablantes memorizamos palabras enteras o sus componentes morfológicos, la respuesta que va a dar la morfología distribuida es que no memorizamos palabras enteras, es un modelo decomposicional. Y por esto tratan de decir que ningún objeto complejo se almacena en la memoria. Es decir, según esta perspectiva, no almacenaríamos palabras enteras como organizador, sino los componentes morfológicos, organ, isar, tor y es, ¿no? Porque no almacenamos objetos complejos, sino sus subcomponentes. En ese sentido es decomposicional. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del sistema que ensambla estos morfemas? Bueno, para ellos no hay un componente preléxico, ¿no?, en el que se ensamblan estos morfemas, sino que el mecanismo que se encarga de combinar organ, isar, dor y es la sintaxis. Y esto se sigue la siguiente premisa, que en inglés es syntax all the way down. Y esto significa que las palabras y las oraciones se construyen sintácticamente. Por lo general se asume que los sintagmas y las oraciones son los que se construyen sintácticamente, pero en este modelo las palabras también. La sintaxis es el mecanismo generativo responsable de la derivación de todo objeto complejo, no solamente de las frases, de los sintagmas o de las oraciones, sino también de las palabras. Entonces, la arquitectura de la morfología distribuida se basa en la arquitectura propuesta por Chomsky. Tenemos un sistema computacional que genera estructuras sintácticas que se envían a las interfaces, ¿no? Es el modelo Y invertida, modelo T también conocido. Pero van a hacer modificaciones respecto del léxico, lo que se denomina el léxico tradicional. Es una propuesta construccionista, ¿no? Es lexicalista, y va a asumir que el léxico está distribuido en distintas listas, ¿no? Hay 3 listas que vamos a explorar, a las cuales la sintaxis accede a medida que va avanzando la derivación. Entonces, la primera lista es la de los terminales sintácticos, y es a la que accede el sistema computacional. ¿Qué vamos a encontrar en los terminales sintácticos? Bueno, hay 3 elementos al menos: las raíces, los rasgos funcionales, que son sintácticos, semánticos, morfológicos, y los categorizadores. Ahora vamos a ver uno por uno. Entonces, según esta propuesta, la sintaxis accede a un conjunto de raíces que tienen ahí en ese circulito: alt, sig, cas. Hay raíces que son una clase abierta. Esta es la parte abierta donde puede haber muchas raíces, se pueden incorporar nuevas raíces, y estos deben ser memorizados por los hablantes, ¿no? Que son parte del vocabulario de la lengua. Estas raíces no poseen rasgos sintácticos semánticos. Algunos autores asumen que poseen contenido fonológico, otros no. Nosotros nos vamos a mantener imparciales respecto de eso porque no es relevante para los propósitos de la clase o del curso. Pero bueno, podemos encontrar un conjunto de raíces, ¿no?, que es una clase abierta y que debemos memorizar, como la parte léxica, ¿no? También hay un conjunto de rasgos. Los rasgos que estuvimos trabajando: plural, pasado, definido, dual, femenino, presente. ¿Okay? Rasgos sintácticos semánticos que vamos a extraer de un inventario universal de rasgos, un UR, o en inglés un Universal Feature Inventory, ¿no? Un UFI. ¿Okay? Entonces vamos a tomar rasgos sintácticos semántico-morfológicos. La sintaxis va a tomar estos rasgos, estos átomos, ¿no?, que van a combinarse a partir del ensamble. Acá sí tenemos un conjunto de elementos cerrados, ¿no?, que está constituido por morfemas funcionales, generalmente binarios, pueden ser unarios, privativos, dependiendo del modelo y de los supuestos que uno asuma.
Y estos carecen de contenido fonológico. Acá sí hay consenso, estos rasgos son abstractos, no poseen contenido sinológico, y cada lengua selecciona un subconjunto de los rasgos posibles. De este inventario universal de rasgos, bueno, el español, por ejemplo, selecciona el rasgo plural, y el rasgo más plural, menos plural, y en otras lenguas, como habíamos dicho, en el inglés antiguo, por ejemplo, o en el griego antiguo, se puede usar el dual, ¿no? En algunas otras lenguas, por ejemplo, seleccionan género masculino, femenino, neutro, en otras solamente masculino, femenino. Cada lengua hace uso de estos rasgos de manera distinta. Y luego tenemos un último grupo más chiquito de categorizadores, que son núcleos que van a dotar a las raíces que tenemos acá arriba de una categoría gramatical. Es decir, las raíces que tienen acá arriba no poseen una categoría inherentemente, sino que van a obtener su categoría a partir del ensamble con un categorizador como N chiquito. Se suelen usar las letras en minúscula, B chiquito o A chiquito. ¿Okay? Entonces, la morfología distribuida opera bajo el supuesto de la categorización, es decir, las raíces no pueden ocurrir si no están categorizadas. Las raíces van a obtener una categoría cuando se combinan con un núcleo funcional específico con un categorizador. Entonces, por ejemplo, no tendríamos un sustantivo, por ejemplo, como laburo, o un adjetivo como laburador, sino que tendríamos una raíz, labur, por ejemplo, que se va a transformar en adjetivo cuando se ensamble con un categorizador adjetivado. Ahí vamos a tener laburador. Vamos a tener la misma raíz con un categorizador nominal y ahí se va a interpretar como un sustantivo, laburo, trabajo, ¿no? Y también podríamos obtener, también podría interpretarse como laburador, un sustantivo. Juan es un laburador, en cuyo caso el N tendría también un rasgo de humano, pero cuando no aparece el rasgo de humano, el sustantivo inanimado sería laburo. Y luego cuando labur, la raíz labur, se combina con un de chiquito, ¿no? Va a categorizarse como un verbo y vamos a tener el verbo laburar, ¿no? Entonces, las raíces no tienen inherentemente una categoría, sino que lo obtienen a partir de la combinación eh, con un categorizador. Uy. Entonces, la sintaxis del sistema computacional va a combinar categorizadores, núcleos, va a combinar raíces y también va a combinar morfemas o rasgos sintácticos semánticos. No va a manipular rasgos fonológicos o ítems léxicos enteros, empaquetados, como habíamos visto en la propuesta anterior, con los modelos lexicalistas. ¿Okay? Va a ir combinando rasgos abstractos, raíces, categorizadores, ¿okay? Y núcleos. Entonces, en el lexicalismo, por ejemplo, para formar el SD en un sintagma determinante, las chicas, bueno, combinamos chicas, chicas ya viene como empaquetado, ¿no? Es un sustantivo, no nos metemos en la morfología interna y lo combinamos con un determinante las definido. Ahora, en la morfología distribuida ocurriría lo siguiente. Tendríamos una raíz, chick, esa raíz todavía no es un sustantivo, se va a transformar en sustantivo cuando la combine con un categorizador nominal. El categorizador nominal N suele asumirse que contiene los rasgos de clase, ¿no? Rasgos de género, por ejemplo, rasgos como más femenino, y también un rasgo de humano, que es también un rasgo de clase, ¿no? Nuestra geometría de rasgos de las expresiones nominales. Entonces ahí tenemos rasgos semánticos, rasgos morfosintácticos. ¿Okay? Luego, combinamos este sintagma nominal con un sintagma de número, donde vamos a encontrar información relativa al número, como por ejemplo plural en este caso, ¿no? Ese núcleo número va a tener un rasgo de pluralidad. Y finalmente, este sintagma número, que a la vez selecciona un sintagma nominal, requiere la referencia, requiere de un determinante, el determinante lo va a transformar en una expresión referencial,
Y este determinante va a poseer el rasgo más definido, el rasgo semántico más definido, y esta sería la estructura equivalente para las chicas. Entonces, ven, la sintaxis está trabajando con rasgos, con categorizadores, con raíces, con núcleos, y no está trabajando con los sistemas léxicos ya empaquetados. Por eso se dice que es un sistema decomposicional, ¿no? Donde la sintaxis va generando incluso las palabras morfológicas, chicas, ¿ok? Ahora, ¿por qué, respecto a la tercera pregunta, por qué no siempre hay una correspondencia uno a uno entre la sintaxis y la fonología? Bueno, no la hay porque existen operaciones postsintácticas que manipulan la estructura sintáctica generada por el sistema computacional. O sea, esta estructura sintáctica que acabamos de ver puede ser manipulada por operaciones postsintácticas. Entonces, este es un claro ejemplo. Esta es la estructura que generó la sintaxis. Y en el español particularmente hay una operación de copiado de rasgos a partir de la cual los rasgos de número y de género se copian en el determinante, ¿no? Es lo que hemos visto antes la clase pasada con la concordancia, las ondas y metas, eh, entre, por ejemplo, el sujeto y el sujeto y el núcleo de tiempo. Bueno, acá sucede lo mismo. Pero de manera distinta y postsintácticamente. El núcleo, número con su rasgo de plural y el rasgo de femenino se copian postsintácticamente en el determinante, a partir de una operación que se llama copiado de rasgos. Entonces, estos rasgos, plural y femenino, se copian en el determinante, y ahora el determinante va a tener estos rasgos, plural y femenino, recuadrados en verde, y van a ser rasgos ininterpretables, ¿no? O no interpretables, porque no van a hacer una contribución semántica respecto del determinante, ¿no? En lo que se trata del determinante. Sí lo hacen en el ámbito del sustantivo. Entonces se dice que este rasgo de plural y femenino son no interpretables, o también son rasgos disociados, ornamentales, en el núcleo D, ¿no? Otro ejemplo de operación postsintáctica es la fusión. Hay varias operaciones postsintácticas, acá nos vamos a limitar simplemente a dos porque es una introducción. Podemos ver, ilustrar claramente la fusión cuando se trata del ámbito verbal, en el español, la raíz cant, ¿no? Si se combinara con un nominalizador o un núcleo n, un categorizador n, sería canto, por ejemplo, pero en este caso lo vamos a combinar con un categorizador b, donde se va a transformar en un verbo esta raíz, ¿no? Ahora, el SB puede ser seleccionado por el núcleo de tiempo, que puede ser pasado y perfecto, ¿no? Estos son rasgos que podemos encontrar en T. Y luego, bueno, también hay un nodo para la concordancia de número y persona, por eso dice agree, del inglés de concordancia, de primera singular. Bueno, estos rasgos, primera, singular, pasado y perfecto, en español se lexicalizan con un solo exponente fonológico. Es decir, se fusionan en un solo nodo en el que se va a insertar E, ¿no? Canté. ¿Se acuerdan que era un caso de sincretismo? Entonces, los rasgos pasado, perfecto, primera singular, aparecen en ese único exponente porque esos nodos T y agr, o de concordancia, se fusionan, se unen, ¿no? Esto es algo que también sucede postsintácticamente, es una operación postsintáctica. ¿Okay? Otras operaciones postsintácticas incluyen el descenso, la fisión, la dislocación local o el empobrecimiento, que los pueden encontrar en la bibliografía con ejemplos específicos. Ahora, esa era la primera lista que hemos visto, los terminales sintácticos, que incluyen raíces, categorizadores, rasgos, que los va a combinar la sintaxis para generar una estructura sintáctica. Esta estructura sintáctica puede ser manipulada por operaciones postsintácticas, ¿no? Ahora, el próximo paso en la derivación es que la estructura sintáctica obtenga los exponentes fonológicos. Y la morfología distribuida incorpora un nivel más,
en esta arquitectura, que es la estructura morfológica, ¿no? La estructura morfológica está entre lo que se llama spell out, que estaría acá, donde está la estructura sintáctica que se transfiere a la forma fonética, entre la materialización, spell out, y la forma fonética, está ahí en el medio. Y la estructura morfológica accede a la segunda lista, que es el vocabulario. Entonces, en la estructura morfológica se van a insertar los exponentes morfofonológicos. Una vez que la sintaxis produce nuestra configuración, que es abstracta, todavía no estamos trabajando con exponentes fonológicos, la configuración se envía a la morfología, a la estructura morfológica, y ahí va a obtener su matriz fonológica. Desde esta perspectiva, en la morfología distribuida, los exponentes morfológicos aparecen tardíamente, y eso se llama inserción tardía. Todos los morfemas fonológicos que se pronuncian se insertan tardíamente en la sintaxis, a partir de un conjunto de reglas que se llaman ítems de vocabulario, que van a dotar de exponentes fonológicos a nuestra sintaxis. El conjunto de los ítems de vocabulario conforma lo que se llama el vocabulario de una lengua, ¿no? Entonces vamos a verlo por un ejemplo específico, que era el caso de las chicas, ¿no? Acá tienen lo que sería, en lo que consistiría una representación más visual de lo que consistiría la inserción tardía, ¿no? Tenemos un exponente fonológico que se va a asociar a determinados rasgos sintácticos, semánticos y morfológicos. Entonces, esta es la estructura que nos generó la sintaxis, ¿no? Un determinante con el rasgo definido, los rasgos en rosa son los que fueron copiados y que son no interpretables, el rasgo plural y el rasgo humano y fem. Entonces, el ítem de vocabulario lo que va a hacer es asociar los rasgos sintácticos semántico-morfológicos con los exponentes fonológicos, los rasgos fonológicos, en función del contexto sintáctico en el que ocurran, ¿no? Entonces, para el rasgo definido, el rasgo más definido se va a materializar como L, ¿no? El rasgo femenino se va a materializar como A, y el rasgo plural se va a materializar como S. Eso nos va a dar lugar a las. O sea, en esos rasgos, en esos nodos, se van a insertar los exponentes fonológicos. Ahora, la raíz chic, bueno, se pronuncia chic. El rasgo femenino va a interpretarse, va a materializarse como A, y el rasgo plural como S, ¿no? Ven cómo es un modelo decomposicional. Y así obtendríamos las chicas, ¿no? En inglés sucedería algo similar. La única diferencia es que en inglés los rasgos de plural y femenino no se copian, ¿no? Porque las operaciones possintácticas son específicas de cada lengua. En algunas lenguas, por ejemplo, en el español, el rasgo de plural y femenino se copian en el determinante, y en otras eso no sucede, como en el inglés, ¿no? Entonces en el inglés este rasgo definido se materializa como the, después tenemos la raíz girl, y el rasgo más plural se materializa como S. Entonces, como ven, la estructura sintáctica subyacente es la misma, pero puede haber modificaciones postsintácticamente que manipulen esta estructura, y los exponentes fonológicos que se insertan varían, ¿no? Y esto se debe básicamente a la arbitrariedad saussuriana de que, bueno, en cada lengua, por ejemplo, nosotros decimos girl en inglés y en español decimos chica, y en otras lenguas se pronunciará de otra manera. Es decir, el ítem de vocabulario va a ser distinto. En la morfología distribuida, los exponentes morfológicos compiten para insertarse en los nodos. Es decir, hay distintos candidatos. Para los morfemas de género, por ejemplo, en español tenemos el candidato A, femenino por lo general, el candidato O para los masculinos, y puede haber algún que otro candidato, y esos van a competir. Aquel que es más específico, es decir, que contiene la mayor cantidad de rasgos compatibles con el nodo, por ejemplo, A es compatible con más femenino, más humano
gana la competencia y se inserta, y por ende acaba siendo pronunciado, ¿no? Podemos ilustrar esto con los pasados. En inglés, bueno, hay pasados o hay verbos que se pronuncian en su pasado, en el pasado simple, que son más específicos, donde la raíz se pronuncia con una T, bent o left. Esos son más específicos. Si esta raíz está listada en el ítem de vocabulario, bueno, va a estar más especificada para este primer ítem de vocabulario y se va a pronunciar como T, el rasgo de pasado. En otros casos, como hit o quit o put, es nulo, no se pronuncia el rasgo de pasado, que igual. Y después tenemos también rasgos que son menos específicos, que son por defecto, que es la ed. Bueno, en el resto de los casos, por ejemplo, esto es una simplificación de los hechos, pero en el caso de los pasados, la forma menos especificada, más subespecificada, es la forma ed. Entonces ahí, bueno, insertamos esa como por defecto, por default, al ser la forma menos especificada del sistema, ¿no? Entonces los ítems de vocabulario van corriendo, compiten a ver si pueden insertarse, si cumplen con los requerimientos eh, de los nodos sintácticos. ¿Okay? Entonces, este modelo es un modelo exoesquelético, no es endoesquelético, es exoesquelético. ¿Por qué? Porque los ítems léxicos no proyectan, ¿no? El verbo, por ejemplo, cantar, no proyecta en su sintaxis los argumentos, sino que va a obtener el verbo romper, el verbo cantar, sus propiedades semánticas y sintácticas, interpretativas también, de las construcciones de los esqueletos en los que se inserta. Es decir, la sintaxis, que por ejemplo el verbo romper se interprete como que, por ejemplo, Juan rompió el vaso, que eso se interprete como o alguien que causó que el vaso esté roto, esa interpretación semántica no va a salir del ítem léxico. El ítem léxico no va a seleccionar los argumentos y va a expandir o proyectar los argumentos, sino que al contrario, cuando el verbo o la raíz romp se inserta en una estructura sintáctica determinada, ahí se va a interpretar del modo en el que se interpreta. Es decir, el ítem léxico se inserta en el esqueleto, se inserta en una construcción sintáctica y su interpretación semántica y su sintaxis va a surgir de esa misma configuración, del esqueleto en el que se inserta. Y por eso hablamos de un exoesqueleto. El ítem léxico se mete en el esqueleto. Recuerden que, por ejemplo, los escorpiones tienen exoesqueletos, ahí tienen un exoesqueleto humano. Entonces, imaginemos que el humano es el ítem léxico. Bueno, el humano va a obtener la interpretación que tiene y la sintaxis que tiene a partir del esqueleto en el que se inserta. Desde esta perspectiva, la sintaxis determina muchas de las propiedades que solíamos asumir pertenecían a los ítems léxicos, ¿no? La dirección es opuesta. Desde el léxico proyectamos en la sintaxis. Bueno, la sintaxis determina las propiedades semánticas y sintácticas del verbo, del ítem léxico que se inserta. ¿Okay? Claramente podemos ver esto en los ejemplos que tienen acá. Tienen un montón de oraciones con el verbo dance, bailar, y distintas posibilidades. Un sistema de estas características puede descomprimir el léxico. Si uno tuviera que memorizar todos los distintos patrones para el verbo dance, bueno, estaríamos poniéndole mucho peso al léxico. Entonces, habría al menos 10 dance en el cerebro, 10 ítems léxicos polisémicos, o tenemos una sintaxis y tenemos distintos patrones sintácticos y una misma raíz dance que va a obtener los significados que obtiene a partir de la estructura sintáctica en la que se inserta, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es a partir de la sintaxis, reducir el número de posibilidades o reducir digamos, el peso que tiene el léxico y encontrar como un conjunto finito de estructuras sintácticas
que va a permitir que distintos ítems léxicos se inserten y obtengan los significados que obtienen. ¿Okay? En español lo podemos ver con el verbo pegar. Entonces tenemos todos estos verbos pegar en el cerebro. Pegó un ojo, pegaron el cartel, no pegó una respuesta, pegar piñas, pegar onda, pegar un baile, pegar una vuelta. Tenemos distintas entradas con sus distintos significados, o bien hay una sola, y esa raíz, peg, se va a interpretar como se interpreta a partir de la estructura sintáctica en la que se inserte posintácticamente. ¿Okay? Entonces, ya mencionamos las dos listas. El sistema computacional accede a los terminales sintácticos, toma los rasgos, toma las raíces, los categorizadores, se combinan los núcleos y se forma una estructura sintáctica que es abstracta, todavía no hay fonología. Esa estructura sintáctica puede sufrir alteraciones a partir de las denominadas operaciones posintácticas y va a obtener sus exponentes fonológicos en la estructura morfológica cuando se accede al vocabulario, ¿no? Entonces ahí entran los exponentes y se insertan en el esqueleto. La última lista que tiene que ver con la interpretación es la denominada enciclopedia. Esa es la tercera lista que tenemos más abajo. La enciclopedia es donde se encuentra alojada la información semántica e idiosincrática de la lengua, es decir, que debe estar listada como propiedades de las raíces o de los objetos construidos sintácticamente. Entonces, por ejemplo, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, esa información, lo que significa esa expresión idiomática o ese refrán o como quieran llamarlo, se encuentra, el significado se encuentra listado, ¿no?, en la enciclopedia, el mismo que dar la hora, que podría interpretarse de manera literal, como darle la hora a alguien, es decir, o cuando me da ni la hora, que no me da bola, no me da pelota, o meter púa, ¿no? Bueno, todos estos significados idiosincráticos más específicos semánticamente se encuentran en la lista, la tercera lista, que es la enciclopedia. Entonces, este es el modelo que nos queda. Es muy parecido, como ven, solamente que el léxico tradicional, el léxico lexicalista que tienen ahí, en lo que vimos al principio de la clase, se encuentra distribuido, por eso hablamos de morfología distribuida, en tres listas al menos. En los terminales sintácticos, vamos a acceder a los rasgos, a las raíces. Algunas lenguas, por ejemplo, seleccionan algunos rasgos y otras no, y hay raíces que son distintas dependiendo de cada lengua. Luego, también tenemos el vocabulario, que ahí entran las cuestiones fonológicas, morfofonológicas, ¿no? Y la enciclopedia, donde están listados los significados idiosincráticos de la lengua, ¿no? Entonces, que por ejemplo romper el hielo se interprete como se interprete, ¿no? Entonces, el léxico lexicalista, el lexicón lexicalista se encuentra distribuido en tres listas, ¿ok? Ahora, respecto de la morfología distribuida de la enseñanza de lenguas, bueno, vamos a partir antes que nada de una hipótesis muy importante, que es la hipótesis del periodo crítico de Lenneberg, 1967, que propone que hay un periodo crítico que alcanza más o menos hasta la pubertad para desarrollar una lengua, ¿no? Sin esfuerzo, sin ningún tipo de instrucción, de manera rápida. Bueno, a partir de esa hipótesis, se plantea la pregunta en los años 80, más o menos, de si hay acceso a la gramática universal después del periodo crítico. Y podemos identificar al menos tres hipótesis. La hipótesis del acceso total a la gramática 1, a la gramática universal, perdón, sin mediación de la lengua 1, es decir, que aprender una lengua extranjera, una segunda lengua, sería lo mismo que aprender una lengua materna, porque habría acceso total a la gramática universal. No habría que resetear los parámetros y bueno, no habría diferencias significativas entre la adquisición de una L1 y de una L2.
La segunda es la hipótesis de la falta de acceso a la gramática universal, es decir, que no hay acceso y que uno aprende una lengua extranjera o una segunda lengua a partir de habilidades que son más generales y quizás más parecidas a, por ejemplo, lo que sucede cuando uno aprende, qué sé yo, historia o aprende otro tipo de habilidades o conocimientos. A manejar un auto, por ejemplo. La tercera hipótesis, que es con la que vamos a trabajar, eh, es la hipótesis del acceso total o parcial a la gramática 1. Es decir, hay acceso a la gramática 1, pero va a estar mediado por la L1. Es decir, la L1 va a estar siempre ahí merodeando y uno va a aprender la lengua extranjera, la segunda lengua, con los lentes, ¿no? Con los binoculares de la lengua materna, la lengua que uno habla. Entonces hay un acceso parcial o total, dependiendo de la perspectiva, a la gramática universal. ¿Okay? Entonces, a partir de esto surgen dos hipótesis importantes. Vamos a asumir que hay un acceso total, uno puede acceder a estos rasgos que pertenecen al inventario de rasgos universales, ¿no? Y uno los puede combinar y uno puede aprender rasgos que no pertenecen a la lengua, pero siempre lo vamos a hacer a partir de la L1. Entonces, hay una hipótesis muy interesante, que es la hipótesis de la flexión de la superficie faltante, que propone que las dificultades que experimentan los hablantes, los alumnos, los que están aprendiendo una L2 o una lengua extranjera, se ubican fundamentalmente en la morfología. Es decir, que pueden haber errores, pueden existir errores en la realización de la morfología superficial, que en realidad no reflejan errores sintácticos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, cuando un alumno escribe "he played football", el alumno sabe que está combinando un rasgo masculino, por ejemplo, los rasgos he de he, masculino, tercera, singular. Tenemos un verbo, play, y el alumno puede acceder al rasgo de presente y sabe que está hablando del presente, ¿no? El problema que tiene este alumno es que no puede asociar el rasgo de presente con el morfema, con el exponente fonológico correspondiente. En este caso, el alumno está insertando un 0, cuando debería insertar una S, al menos en el inglés estándar. Entonces, ¿en qué está fallando el alumno? No en la selección de los rasgos, no en la combinación de esos rasgos, sino en la manifestación, en la lexicalización o la externalización de ese morfema, de ese rasgo en el morfema S. ¿No? Entonces es un error morfofonológico más que un error sintáctico desde esta perspectiva. Por eso es tan interesante. El alumno tiene que aprender a cómo lexicalizar, a cómo externalizar esos rasgos que su sintaxis sí puede manejar. La hipótesis del ensamblado de rasgos, esta es otra hipótesis interesante, indica que las dificultades no radican en seleccionar nuevos rasgos del inventario universal de rasgos, sino en adquirir las nuevas asociaciones que los rasgos establecen entre sí, ¿no? En cómo se relacionan los rasgos unos con otros y cómo funcionan esos rasgos en la lengua. Entonces el alumno tiene que saber distinguir y poder recombinar los rasgos y las expresiones morfológicas individuales. Entonces, cuando un alumno produce una oración como esta, "he not played football", bueno, tenemos la negación, tenemos los rasgos phi de he, tenemos un verbo en pasado, pero el alumno acá no sabe cómo es la asociación de ese rasgo en particular en presencia de la negación, ¿no? Sabemos que cuando está la negación not, el rasgo de pasado se lexicaliza con un auxiliar did, he did not play football, y no como un sufijo después de la raíz play. Entonces el alumno eh, está trabajando con los rasgos, pero no, no sabe bien cómo se relacionan, ¿no? Cómo se combinan para lexicalizarse de una manera determinada. ¿Okay? Asimismo, los alumnos experimentan a veces o realizan errores que se vinculan con la subespecificación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienden a insertar ítems
exponentes morfofológicos que están más subespecificados en contextos en los que en realidad se requiere un ítem más específico. Entonces, el típico ejemplo es que el alumno, en vez de decir he went, diga he goed. Está insertando un exponente morfofonológico menos especificado que aquel asociado con la raíz go, que es went, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos una raíz go, tenemos el morfema de pasado, están ahí, la sintaxis los combina, pero el alumno falla en el morfema que inserta. Inserta un morfema que está subespecificado, cuando tendría que insertar uno que está más especificado para ese contexto en particular. Y otro típico error que experimentan los alumnos, que es característico de las interlenguas, Salinger, es que los alumnos tienden a insertar exponentes de manera inconsistente. Entonces, a veces asocian el rasgo de más presente para la tercera persona del singular con una S y a veces no lo hacen. O quizás en una misma oración lo hacen de manera inconsistente. Entonces dicen, he loves, en vez de loves grammar, and hates maths. Entonces, acá tenemos la S, arriba no, y hay variabilidad, ¿no? En la lexicalización de esos rasgos. También puede haber errores en la aplicación de operaciones posintácticas. Entonces, en inglés podemos explicar, podemos decir que hay dos formas de formar un comparativo. Podemos tener la noción de grado junto con el adjetivo. El morfema de grado comparativo se lexicaliza como more intelligent, con adjetivos de más de una sílaba. More sophisticated, en español también, más inteligente o más sofisticado, independientemente de la longitud, de la cantidad de sílabas del adjetivo, ¿no? De lo que aparezca después de ese morfema de grado, o de ese rasgo de grado. Ahora, en inglés hay otro patrón que proviene de las lenguas germánicas. Fíjense que este primer patrón, more intelligent, con el patrón analítico, ¿no? Se incorpora luego de la invasión normanda, ¿no? Por influencia del francés, que es el patrón que encontramos en lenguas romances o en el francés, ¿no? Pero para los adjetivos de una sílaba sigue manteniéndose el patrón sintético morfológico, en el que la noción de grado sigue estando, pero se desplaza. Hay una operación de desplazamiento, de dislocación, y se pronuncia al final. Entonces tenemos taller, más alto, que sería lo mismo que more tall, más alto, ¿no? Bigger, porque es de una sola sílaba. Los alumnos lo que tienden a hacer es a seguir este patrón porque no aplican la regla postsintáctica que caracteriza al inglés. Entonces dicen more tall o more big, ¿no? Entonces, hay una falla o un error en la aplicación de las operaciones, pero la sintaxis es la misma. Cuando un alumno dice more tall, tiene la noción de grado, el rasgo de grado comparativo, la raíz, el categorizador que va a transformar a la raíz en un adjetivo, pero no está pudiendo aplicar la operación postsintáctica correspondiente y que va a permitir que el alumno llegue al enunciado gramatical que sería taller. Bueno, podemos decir entonces que los errores, estos que acabamos de ver, son errores de impresión. Vieron que las impresoras siempre funcionan mal o es bastante complicado que nos anden bien. Bueno, en realidad lo que están haciendo los alumnos es generando errores de impresión, de cómo están externalizando esto que pasa en el cerebro. ¿Okay? Lo que genera la sintaxis. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de la clase? La primera es que la arquitectura de la gramática propuesta por la morfología distribuida presenta un mayor grado de flexibilidad, a mi entender, y a la vez la incorporación de un componente morfológico, esta estructura morfológica, la inserción tardía, permite dar cuenta de algunos fenómenos lingüísticos característicos de la adquisición, por ejemplo, la subespecificación, la variabilidad, que acabamos de ver, en el aprendizaje o en la adquisición de lenguas segundas o extranjeras. El modelo permite analizar la variación, incluyendo la de nuestros alumnos, pensando los errores que hacen o la forma en la que hablan como un tipo de variación,
como resultado de las diferencias en la lexicalización o externalización de segmentos de mayor o menor complejidad interna. Permite también explicar la complejidad interna atómica de los ítems léxicos, ¿no? Que uno tiene intuiciones, por ejemplo, que organizador se puede componer en unidades menores y que uno las puede seguir combinando y podemos tener laburador, organizador, capacitador, que hay cierta productividad dentro de la morfología y también descomprime toda la información que habíamos o que teníamos en el léxico lexicalista, distribuyéndola, todo eso que cargaba nuestro elefante gigante del léxico lexicalista ahora se encuentra distribuido. Aunque esto, bueno, puede tener cierto costo ya que estamos sobrecargando, por ejemplo, le sacamos un poco al léxico, pero sobrecargamos la estructura morfológica o todo lo que es postsintáctico, ¿no? Y finalmente nos permite analizar desajustes entre la sintaxis y la fonología, como la morfía, el sincretismo, patrones sintéticos y analíticos. Bueno, nos vemos la clase que viene y muchas gracias por escucharla.